Ya, vamos a empezar. Gracias a todos por sus donaciones. Ustedes saben que esta era una masterclass o un beneficio, así que les damos muchas las gracias a nombre de la clínica. El total lo voy a subir a la historia, será donado un 100% a Desafío Levantemos Chile y espero que este webinar le ayude mucho a entender los trastornos gastrointestinales y a poder tratarlos más adelante de acuerdo a lo que ustedes tienen como patología. Ya, así que va a partir la cata mientras yo sigo aceptando a algunas otras personas que se están uniendo. Ya, entonces, lo mismo que Leila, agradecerles a todas las que están acá, porque bacán, qué rico que podamos como aportar de alguna manera, tanto en que aprendamos de los trastornos gastrointestinales y obviamente apoyar también a todo lo que está pasando en la quinta región. Ya, entonces, partamos ahora, no sé si yo puedo manejar esto, Leila, o no, o lo tenés que mover tú la diapositiva. Yo te lo voy moviendo. Ya, súper. Entonces, primero vamos a partir como por los trastornos gastrointestinales más frecuentes. En general, siempre vamos a considerar que nosotros tenemos como un microambiente en nuestro organismo, que sería nuestra microbiota, que son la cantidad de microorganismos que viven ahí, ¿ya? Y ahí tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos arqueas, tenemos hongos, tenemos un montón de cosas, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque en verdad están ahí para hacer algo, ¿ya? No es como que estén ahí viviendo para molestarnos o echarnos a perder nuestra vida, sino que tienen funciones importantes que hacer, ¿ya? Tienen algunos papeles en regular nuestras funciones digestivas, incluso también factores inmunológicos, y en la producción de algunas vitaminas como el complejo B y la vitamina K, ¿ya? ¿Qué factores van influyendo en nuestra microbiota? Hay un montón de cosas que influyen, ya desde que nacemos, desde cómo fue en el fondo, cómo fue el embarazo de nuestra mamá, el parto, qué tipo de parto fue, la lactancia, si tuvimos lactancia o no, los factores contaminantes del ambiente, el estrés, los factores de cosas como tóxicas, tabaco, alcohol, drogas, el uso de fármacos, que antes se pensaba que eran solamente los antibióticos, pero hoy en día ya sabemos que en verdad puede ser cualquier tipo de fármacos como antidepresivos, antiinflamatorios, los medicamentos para el Helicobacter pylori, etc. El rol de la microbiota, entonces, como dijimos, puede ser como barrera inmunológica, como producción de vitaminas, regula varias funciones también, y aquí hay como unos monitos que muestran más o menos cuáles son los más típicos. Tenemos las bacterias, las arqueas, que en general son parecidas a las bacterias, pero un poquito más primitivas, algunos virus y algunos hongos, como por ejemplo la cándida. La disbiosis es simplemente el desbalance de estos microorganismos. Estos microorganismos tienen que estar en cierta cantidad y se dice que serían hoy en día como casi una huella digital porque todos tendríamos un balance distinto, pero dentro de eso con ciertas funciones como ya determinadas, y el desbalance de esto se llama disbiosis. ¿Cuáles podrían ser un síntoma de una disbiosis? Podemos tener muchos síntomas y va a depender como qué patología está provocando esta disbiosis, ¿ya? O sea, el desbalance simplemente se llama así, pero ese desbalance puede estar produciendo otros problemas que ya son patológicos y dependiendo de eso podemos tener dolor abdominal, hinchazón, molestias como constipación o diarrea, meteorismo, a veces incluso con olores así como muy específicos, como que nos hubiésemos comido algo que está podrido, etcétera. Algunas relaciones importantes entonces es que cuando está afectado nuestro intestino es una de las mayores cosas que nos conectan con nuestro medio externo. Entonces es como muy lógico pensar que vamos a tener también respuestas a nivel sistémico si nuestro intestino está alterado. Y eso significa que podemos tener otras manifestaciones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra área abdominal y que pueden ser como acciones en la piel, acné, rosácea, psoriasis, déficits nutricionales porque no estamos absorbiendo bien las cosas que tenemos, tener algún estado proinflamatorio en nuestro organismo porque nuestro sistema de defensa está como sobre estimulado. Podemos tener un aumento de la cándida también, infecciones urinarias a repetición. Incluso se ha encontrado alguna asociación con ciertos estados de salud mental, como el Alzheimer, estados depresivos y el trastorno del espectro autista. De las patologías intestinales frecuentes que podrían estar asociadas como con los mismos síntomas, o sea, en el fondo nos duele la guata, nos hinchamos, sentimos así como malestar, tenemos un desorden entre diarrea, constipación, etcétera, ¿qué cosas podemos ir a sospechar que son como bastante frecuentes? El síndrome intestino irritable, el Helicobacter pylori, el sobrecrecimiento bacteriano, las candidiasis intestinales, tener algún síndrome intestino hiperpermeable, y enfermedades que son un poquito menos frecuentes, pero que igual siempre tenemos que sospechar y que tenemos que ir a buscarlas dirigidamente y descartar, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal.
el síndrome de intestino irritable y sobrecrecimiento bacteriano suelen confundirse un poco ya, porque en general vemos como que es la típica historia en que vamos, consultamos y decimos, es que tengo estos síntomas y nos dicen, ah, sí, estrés, está como muy estresado, filo, entonces debe ser un síndrome de intestino irritable. Pero tenemos que tratar de separar varias cosas en donde tenemos como nuestras como patologías o condiciones, más que nada, no patologías, como condiciones basales y condiciones que ya serían como algún desbalance importante. ¿A qué me refiero con condiciones basales? Cosas que generalmente no vamos a poder cambiar mucho a menos que cambiemos nuestros hábitos. Por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, una intolerancia a la histamina, por ejemplo, tener un síndrome de intestino irritable. Todas estas cosas son cosas ya más como condiciones basales. ¿Qué podemos hacer por ellas? Manejar nuestros gatillantes. Podemos conocer qué cosas lo producen. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es como lógico que no podemos consumir lactosa, pero si tenemos, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, tenemos que aprender a manejar esos gatillantes. No hay nada que yo te diga, mira, tómate este remedio y vas a dejar de tener intestino irritable en tu vida. Probablemente no, porque es una condición entre que nuestro eje, intestino-cerebro, y nuestro como sistema nervioso es un poquito más sensible, más fácil de gatillar respuestas. Pero dentro de todo, en estos estados basales, uno como que puede tener cierto control. Como que en el fondo tú cachai más o menos qué fue lo que comiste y qué te cayó mal, o sabías que tenías alguna presentación, o que tenías alguna prueba, o que tenías una cita, no sé, qué sé yo, algo que los puso nerviosa y nos gatilló alguna respuesta. Entonces tenemos cierto control. Pero llega un momento que esto puede como exacerbarse y decirse, es que esta cuestión se me fue de las manos. Ya como que me hincho con todo, tomo agua, me cae mal, un día como algo me cae bien, al otro día como exactamente lo mismo me cae mal, ya como que ya no tengo el control, ya no sé qué está pasando, es demasiado random la respuesta que estoy teniendo, y ahí empezamos a sospechar que pueden haber como estos, como cuadros agudos, dentro de eso el síndrome de, o sea, el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuáles son los microorganismos involucrados en el sobrecrecimiento bacteriano? Así como en estricto rigor, SIBO es solamente de las bacterias productoras de hidrógeno. ¿Por qué? Porque además pueden estar involucradas las arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero estas son productoras de metano, y ese cuadro se llamaría IMO, ¿ya? Pero en general se les dice como SIBO a los dos, así como en general si alguien les dice tengo SIBO, se puede entender que son cualquiera de las dos, ¿ya? Y generalmente lo que hacen es que comen alimentos altos en FODMAPs, que después la Leila lo va a explicar bien, y fermentan. Y fermentar es simplemente crear gas, por eso se sienten hinchados, por eso tienen mucho meteorismo, etc. Dentro de esto mismo empieza a cobrar mucha importancia todo lo que es el eje intestino-cerebro, ¿ya? Porque muchas veces nos dicen como, no, filo, colon irritable seguramente era estrés, y vamos por un montón de médicos que nos van diciendo exactamente lo mismo, y es una lata porque muchas veces no sabemos qué nos está pasando, incluso de repente decimos, es que en verdad ni siquiera estoy estresado. Un paciente me dijo, o sea, es que ya terminé yendo al psiquiatra igual, porque ya me decían tanto que está estresado que me lo creí, así como que ya en verdad filo, pero no es del todo errado. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos igual un eje intestino-cerebro importante, y las emociones y los neurotransmisores que tenemos como ligados a nuestro intestino, y la cantidad de precursores de serotonina y de dopamina y de GABA y de cosas que tienen que ver con nuestras emociones, tienen un rol importante en la microbiota. Entonces, tener este desorden, nuestra disbiosis, efectivamente puede ser un círculo, ya, o sea, un eje que va bidireccional. Puede afectar nuestra emoción y nuestra emoción puede afectar nuestra microbiota también. Entonces, como dijimos, el SIBO y el IMO sería el sobrecrecimiento. ¿Y qué pasa ahí? Nosotros tenemos estos bichitos que tienen que vivir naturalmente en nuestro colon, pero en algún momento dicen, ¿sabes qué? Como que ya no tengo espacio acá, así que voy a ir a mirar a otra parte. Empiezan como, ya no les queda espacio, entonces empiezan a mirar y llegamos a nuestro intestino delgado, un poquito más arriba, ¿ya? Entonces estamos en el intestino delgado y como que les empieza a gustar ahí y empiezan a sobrepoblar, sobrepoblar, sobrepoblar. No deberían estar ahí en grandes cantidades, pero les encantó, entonces se quedaron ahí, ¿ya? Vamos a contestar todas las preguntas al final, así que igual si quieres déjala escrita, pues si crees que se te va a olvidar, ya no hay ningún problema. ¿Qué cosas puede pasar con esto? Nuestra mucosa del intestino debería ser delgadita para poder absorber bien, ¿ya? Pero cuando tenemos estos problemas de que ya están viviendo ahí así como eternamente, pueden provocar que esta mucosa esté más guatona, esté como inflamada. Y eso puede provocar obviamente problemas en la absorción. ¿Y problemas en la absorción de qué? Tanto de nuestros nutrientes, cuando estamos como alimentándonos, entonces podemos tener asociados déficits nutricionales, pero también podrían tener una alteración en la biodisponibilidad de algunos medicamentos, es decir, que tengamos problemas para absorber algunos tratamientos médicos, y es bastante frecuente que decimos, dice, es que me he tomado ya todos los remedios posibles, como que no me hacen nada, entonces voy, al final es como un círculo vicioso, porque entre más fármacos, más probabilidad de que desordenemos más nuestra microbiota, pero no estamos teniendo los resultados que queremos para la otra patología, etcétera.
Y el efecto de la inmunidad, ¿por qué? Porque además nuestras, en el fondo, células del intestino deberían estar así, pegaditas, unas con otras. Y en esto de estar así pegadas, están unidas por unas proteínas. Y esas proteínas ya se encargan como de decir, ya, ¿qué es lo que voy a dejar pasar y qué no voy a dejar pasar a la sangre? ¿Ya? Entonces está el intestino y tienen que atravesar hacia la sangre nuestros nutrientes, obviamente. Pero estas proteínas van a funcionar como tipo una aduana. Van a decir como, a ver, ¿querés tú? Ay, hay una vitamina, dale, pasa nomás. Ya, dale, podés ir a la sangre. O van a decir, oye, ¿querés tú? No, tú pareces un bicho, pareces una cosa rara. No, tú no pasás y entonces se van y lo botamos por las deposiciones, ¿ya? ¿Qué pasa si es que tenemos una inflamación crónica, en el fondo tenemos algún daño? Estas células van a estar más separadas, ¿ya? Eso es lo que se llama, o se llamaría entonces un intestino como hiperpermeable, y está dejando pasar de todo. Lo que alcanza a pasar por esa mucosa guatona está dejando pasar de todo. Entonces, estas células del intestino que están pegaditas atrás es nuestro sistema de defensa. Nosotros tenemos hasta casi un 70% de nuestro sistema de defensa ligado a nuestro intestino. Y lo mismo que hablábamos al principio, si lo pensamos, es bastante lógico, porque una de las primeras aproximaciones con el medio externo es lo que comemos, lo que entra por nuestra boca, nuestra piel, y como nuestro intestino, nuestro sistema digestivo en realidad, son una de las primeras aproximaciones con el medio externo, entonces tenemos que estar bastante protegidos. Y estas células son bacanes, no sé, yo soy muy nerd, me encanta, pero yo encuentro que es bacán, porque en verdad lo que hacen es que van a llegar y van a decir como, oye, nos están atacando. Ah, ya, bacán. Y esta como estrellita tiene que ir a decirle al resto de nuestro cuerpo que nos están atacando, es como su rol, y esa estrella le va a ir a decir, onda, oye, me están atacando, ya, y el sistema de defensa le va a decir, ok, perfecto, ¿quién nos está atacando? Ah, mira, un norovirus, ah, ya. Equipo norovirus, prepárese, ¿cachai? Y va como el equipo norovirus especializado, las fuerzas especiales para eso, a atacar. ¿Qué pasa si es que tenemos un intestino hiperpermeable? Nos está atacando todo. Entonces esta estrellita va y le dice, oye, nos están atacando. Le preguntan, ¿quién nos está atacando? Bueno, no tengo idea, todo. Todo nos está atacando, defiéndanse de todo. Y cuando le dicen, defiéndanse de todo, el cuerpo es súper inteligente y es súper como obediente y se va a defender de todo. Entre eso se puede equivocar y en verdad como atacarnos a nosotros mismos. Y por eso podemos tener como sobrereacciones en donde podemos tener empeoramiento de la rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, podemos tener también como rasgos cutáneos, o empeoramiento de la psoriasis, rosácea, y todo lo que hablamos antes que podía pasar, está pasando por esta causa, por esta razón. Si yo tengo que, o sea, si yo creo que tengo SIBO porque estoy con déficit nutricional, cansado, chato, así como que con mucha fatiga, tengo todas estas cuestiones como de sobrereacción, además tengo hinchazón, meteorismo, etcétera, ¿a quién debería consultarle? A la nutricionista, y ojalá siempre una nutricionista con estudios en dieta baja en FODMAPs, porque es un protocolo guiado súper específico, y de los médicos en general los que tratamos esta patología son los gastroenterólogos y los nutriólogos. ¿Con qué se diagnostica? Vamos a pedir un examen que se llama test de aire expirado. Generalmente para el SIBO elegimos la lactulosa. Este es un ejemplo del test de aire expirado. Esto nos va a dar como mucha información. Aquí abajito dice TOC, que es el tiempo orocecal, y que es el tiempo que se demora entre que ustedes se van a como comer esa cosa que les van a dar, ¿ya? Y entre que pasa del ciego, o sea, del intestino delgado al ciego, ¿ya? El ciego es el punto en donde cambia de intestino delgado a colon. Entonces ahí, por ejemplo, en esta persona, no sé si está informado, ya, imaginémonos que el tiempo orocecal de esta persona fuese 75, ¿ya? Entonces en el tiempo 75 cambió y ya dejamos de estar en el intestino delgado y ahora estamos en el colon. Y vemos que ahí hay una elevación y eso sería como lo esperado dentro de todo porque en el colon sí tenemos visto. Ahora igual esta persona tiene una elevación grande después, por lo tanto puede ser que ahí tenga igual un desbalance, una disbiosis, pero en colon, ¿ya? Ahora, si el tiempo orocecal de esta persona fuera de 120, quiere decir que tiene una elevación temprana en el intestino delgado, por lo tanto tiene un sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Es como que ahí lo vamos leyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que reparar todo lo que está pasando. Entonces, por una parte, el exceso de bichos hay que sacarlo de ahí. ¿Y cómo lo sacamos? Con los antibióticos, ¿ya? Pero cuando le damos los antibióticos no son tan bacanes todavía como para decir, te voy a matar a ti y a ti no. Entonces, matamos cosas que igual nos servían. Y para eso tenemos que ir a reponer las cosas que sí nos servían, que eso lo hacemos con los probióticos. Además, esta mucosa que yo les dije que tenía que ser delgadita, esta guatona, tenemos que tratar de desinflamarla. Entonces, usamos algunos suplementos que nos sirven para desinflamar y tenemos que reparar estas como células que ahora están así, como volver a pegarlas, que estas proteínas vuelvan a estar bien, entonces dejamos algunos aminoácidos por ahí que nos pueden ayudar a reparar esta pared. Ese proceso se puede demorar mucho más. En general uno piensa que tomarse los antibióticos es suficiente, pero eso solo va a matar el exceso de bicho. Entonces, lo primero que vamos a notar es que vamos a estar
deshinchados, porque ya no vamos a tener el problema que nos está generando el gas. Pero esa mucosa gordita, esas paredes así, hay que esperar un tiempo prudente de un recambio celular completo, por lo tanto la parte de la dietoterapia es súper importante mantenerla, ¿ya? Y para prevenir las recurrencias, lo mismo, aprender de alimentación, aprender cuáles eran nuestros factores de riesgo y tratar de cómo prevenirlos, obviamente. Y los factores de riesgo van a haber modificables y no modificables. O sea, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no, pues, que mala suerte ya fue, pues, ¿cachai? O sea, ¿cuánto tiempo nos dieron de lactancia? No podemos volver atrás y volver a la lactancia, es imposible. Ya tampoco podemos cambiar cómo nacimos, pero sí podemos cambiar, por ejemplo, qué tan expuestos estamos al alcoholismo, al tabaco, a las drogas, ¿cachai? O qué tan expuestos estamos a tomar o no antibióticos sin indicación médica, que ojalá no lo hagan, ¿ya? Como todas esas cosas sí las podemos cambiar y tratar de modificarlas y no hacerlas. Ya, ahora yo les voy a contar qué significa la alimentación cuando hay un SIBO. Ya, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, lo que hacemos es tener una alimentación baja en FODMAPs. Ya, los FODMAPs son los carbohidratos principalmente que fermentan en nuestro intestino. Como explicaba Catalina, ¿qué va a pasar con estos carbohidratos? Van a fermentar y son las bacterias que empiezan a fermentar, que aumentan el gas y el aumento del gas genera dolor. Ya por eso es tan característico como del SIBO tener esta inflamación abdominal como muy exacerbada. ¿Ya cuáles son estos carbohidratos? Primero son la fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta en general y está también en la miel y en los jarabes. Ya, la fruta no hace mal, quiero dejar súper en claro eso, pero en este tratamiento vamos a tener que tener cuidado con el tipo de fruta, vamos a elegir frutas menos fermentables y cantidades de fruta también son importantes, porque si uno come mucho, aumenta mucho la fructosa que tiene ese alimento, lo que puede producir la fermentación. Por eso se evita, si ven acá, los jugos concentrados de fruta, porque juntamos tantas frutas que tenemos una concentración muy alta de fructosa. Ya, los fructanos también es un carbohidrato que fermenta un montón, que está en la inulina y el FOS, que son tipos de fibras. ¿Ya? Así que, por ejemplo, probióticos que se usan en un sobrecrecimiento bacteriano no tienen FOS. ¿Ya? Por eso es súper importante que vayan a un especialista que sepa de este tema, porque pasa muchas veces que el probiótico que dejan es con FOS y eso produce un poco de inflamación, más fermentación, dolor abdominal y no se deshinchan en el tratamiento. ¿Ya? El trigo, la cebolla y el ajo son alimentos muy altos en fructanos, son como los más característicos, por eso también se eliminan. La galactosa es llamada goma guar en muchos ingredientes de los alimentos. Ustedes van a verlo en muchas bebidas vegetales. Por ejemplo, si uno saca los lácteos en esta paciente de vaca, al elegir una bebida vegetal tiene que fijarse en los ingredientes. Uno no llega y deja como toma leche de coco o bebida vegetal de coco y almendra, sino que uno hace un estudio más profundo de qué bebida vegetal pueden consumir. Ya, la lactosa está en la leche y sus derivados. Ya a uno ni siquiera se le ocurren los derivados como la mantequilla que viene de la leche, la salsa blanca, la leche condensada, la crema, la nata, todo eso tiene lactosa. Y los polialcoholes. Siempre me detengo a mis pacientes en estos polialcoholes porque son todos estos endulzantes terminados en ol. Xilitol, maltitol, manitol, sorbitol, eritritol, isomaltitol y lactitol. ¿Ya? Estos principalmente son muy usados en la industria porque tienen una característica dulce, pero lo que pasa es que llegan al intestino delgado, no se absorben y luego llegan al intestino grueso y fermentan muchísimo las bacterias. Y ahí esto produce el gas, inflamación, dolor abdominal. ¿Ya? ¿Por qué lo usa tanto la industria? Porque tienen un alimento dulce, pero sin calorías. ¿Ya? Esa es como la característica, la gracia que tienen. ¿Cómo los vamos a reconocer? En alimentos que sean extremadamente light. ¿Ya? En general, esos son los alimentos que en mayor proporción lo tienen. Por ejemplo, barritas de cereal, pueden ser barritas de proteína que están altas en polialcoholes. Hay varias marcas que lo tienen, como en línea, Wild Foods, Your Goal, para que se vayan fijando en las etiquetas de los alimentos y también se van a fijar en un alimento que diga light, sin azúcar, 40 calorías por porción, 1 caloría por unidad. Como que esas cosas van a ser una red flag que les va a decir como es probable que tenga polialcoholes. Voy a mirar la etiqueta de este alimento para ver si lo tiene. ¿Ya? Obviamente cuando yo trato a un paciente no les dejo estos alimentos, pero estoy dando como una recomendación general. Eh, bueno, ¿qué son los FODMAPs? Como les expliqué, son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, ¿ya? Estos están en la microbiota intestinal.
los alimentos que a mí más me nombran los pacientes que son desencadenantes de sintomatología son estos, por eso se los quiero nombrar. Ya, legumbres, ya las legumbres son muy fermentables, por eso son muy desencadenantes de sintomatología. Los lácteos de vaca, sobre todo por la lactosa. El trigo, ya porque el trigo tiene fructanos, que es un tipo de carbohidrato súper fermentable. El ajo y la cebolla, que de hecho en la etapa de reintroducción lo tomamos como un alimento aparte, no lo metemos dentro de un grupo de FODMAPs porque actúan como un alimento así como totalmente distinto y es muy probable que mucha gente tenga intolerancia a la cebolla. No sé si han escuchado que a casi todo el mundo le cae un poco pesado y se inflama un poquito con una empanada de pino, ¿ya? O con comer una humita, por ejemplo, que tiene choclo que es alto en fibra y se comen una ensalada a la chilena. Ya hay grados de inflamación que igual son normales, y ahí eso tienen que tenerlo súper claro. Hincharse un poquito es normal. Lo no normal es esta inflamación como grande, que uno siente como una guata de embarazada dura, con mucho dolor. Ya hay grados de inflamación normales igual. La cerveza es muy alta en trigo, porque la cebada viene del trigo, y el café es tan irritante que en muchos pacientes genera mucho desencadenamiento de sintomatología. Bueno, ¿y qué se hace en una dieta para SIBO? Se disminuyen los FODMAPs. ¿Ya? Esto es un ejemplo de una tabla que les dejo yo a mis pacientes, qué alimentos se pueden comer que son altos en FODMAPs, y al otro lado tienen cuáles son bajos en FODMAPs y cuáles son las cantidades en específico de acuerdo a cada paciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de qué alimentos están no permitidos. ¿Ya? Por ejemplo, este alimento de arriba, si se fijan, el dátil es un alimento que es un tipo de, lo vamos a llamar fruta, que sí es muy fermentable. El maltitol está, por ejemplo, en este como endulzantes que fermentan un montón. Por acá, edulcorante maltitol también tiene, para que se vayan fijando en el alimento y sepan cómo leer las etiquetas. En general, lo que yo llevo a un paciente cuando tiene un sobrecrecimiento bacteriano también es una alimentación más natural. Como que les voy a dejar un alimento que tenga 8 ingredientes, de los cuales 7 son procesados, son aditivos, a pesar de que sepa que no son altos en FODMAPs. La idea también es llevar una alimentación más natural, más antiinflamatoria, llena de antioxidantes, para que nuestro intestino, como explicó Catalina, se vaya mejorando y estas uniones estrechas logren mejorar y volver a juntarse y nuestro intestino funcionar adecuadamente. Acá hay un ejemplo de alimentos permitidos, por ejemplo, que si se fijan tienen algunos ingredientes como artificiales, pero son solo 2 y son todos permitidos dentro de esta dieta baja en FODMAP. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, estas galletitas de arroz están permitidas, tienen que fijarse bien que son las belgas, que son un cacao 100%, no son los que tienen leche, ya porque si no va a ser muy alto en lactosa. La avena también se permite, pero hay que tener ojo que sea sin gluten, ya porque al tener gluten puede tener trazas de trigo, lo que produce que los fructanos fermenten. Y acá hay un ejemplo de cómo hacer, estas galletas son carísimas, cuestan 2 lucas y vienen como 4. Si ustedes compran unas galletas de arroz y un chocolate alto en cacao, lo pueden hacer en su casa y lo pueden hacer incluso de manera más natural. Entonces, como que yo le enseño a cocinar un poquito a mis pacientes, opciones que pueden elegir de manera más natural, ¿ya? Y si se fijan, este chocolate alto en cacao es 100% natural. Tiene un poquito de azúcar, pero si se fijan en un chocolate 70% cacao, la proporción de azúcar es tan bajita, y una galleta de arroz 100%. Entonces, de este alimento que tiene 2 aditivos, pasamos a este alimento que no tiene ninguno. ¿Ya? Esta dieta baja en FODMAP no se debe mantener toda la vida, y eso es un error que cometen varios pacientes, como que creen que tienen que comer de esta manera toda la vida y no es tan así. Esta dieta baja en FODMAP tiene distintas etapas. La etapa 1 es de eliminación, es como de una alimentación antiinflamatoria baja en FODMAPs. La etapa número 2 es como mantener esta dieta baja en FODMAPs e ir reincorporando alimentos de a poquito para que nosotros conozcamos las tolerancias individuales. Cuando uno tiene un SIBO, genera reacciones exacerbadas a muchos alimentos, como que llega un punto que, bueno, yo también lo tuve, que yo dije hasta el agua me hincha. Ya, eso no es normal. Eso es el daño en el intestino lo que lo produce. Cuando uno va reparando este intestino, alimentos que quizás tú decías como no tolero hace años, yo he visto que pacientes lo vuelven a tolerar. Un ejemplo claro son las legumbres, como tratando este intestino hiperpermeable, con daño, con inflamación, muchas veces vuelven a tolerar las legumbres. Entonces, para eso existe esta segunda etapa, para ver a qué alimentos tú eras realmente intolerante de base. Ya puede ser que tengas una intolerancia al gluten de base, pero las legumbres nunca fueron lo que te generaban intolerancia, sino que era por tu
daño intestinal provocado por el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Y la etapa 3 siempre es como la de personalización, como decirle a un paciente, como mira, tú no toleraste todas estas cosas, así que eres intolerante a los, no sé, al fructano, y todos estos alimentos son altos en fructanos, entonces todos estos los vas a tolerar en esta cantidad. Y eso es algo que les va a servir básicamente para toda la vida. ¿Ya? Bueno, acá está un ejemplo de la etapa 2, cómo se van reintroduciendo los alimentos, y nos fijamos mucho en la escala de Bristol, que esto les va a ser muy útil. Le pueden sacar una foto a esto también, porque la escala de Bristol nos dice si estamos con constipación o con diarrea. ¿Ya? El tipo 3 y 4 es lo ideal, como que nuestras deposiciones deberían estar en estos niveles. Si están hacia el 2, quiere decir que yo estoy tendiendo a la constipación. Una constipación constante puede ser un factor de riesgo de un sobrecrecimiento bacteriano, porque si lo piensan es el lugar óptimo para el sobrecrecimiento de bacterias, como estar muy constipado. Y hacia el 5, 6 y 7 es diarrea. Ya para que ustedes también se estén siempre fijando en sus deposiciones, cómo están pacientes que están post tratamiento de SIBO, siempre les decimos como evita estar muy constipado, como que si te está costando ir al baño, usa la avena, que es buena fuente de fibra, usa la chía, usa la linaza, el psyllium es muy buena fibra, los geles de aloe vera, ahí es muy particular de cada paciente en verdad, pero nunca hay que estar muy constipado. Bueno, entonces, para que no tiendan a generar un sobrecrecimiento bacteriano, eso era lo que les quería contar. Lo normal, si queremos como hacer como más o menos cuánto es, lo normal es menos de 3 veces al día al baño y más de 3 veces a la semana. Es como una forma muy simple de acordarse. Obviamente hay parámetros, pero como una forma que acordarse, acuérdense la regla del 3. ¿Ya? Menos de 3 veces, más de 3 veces menos de 3 veces al día, más de 3 veces a la semana. ¿Ya? Y ahí van a saber si están muy constipados, como debería estar yendo más al baño. A mí me digan pacientes como, no, es que tengo una constipación crónica y van día por medio al baño. Eso igual puede ser normal. ¿Ya? El no ir cada 2 días ya empieza a haber una alteración en el tránsito gastrointestinal. Bueno, y esta es la etapa 3, por ejemplo, este era un paciente que tenía muy baja tolerancia a los fructanos, entonces yo le digo que todos estos alimentos son altos en fructanos y los va a tolerar en esta cantidad. Y les va a servir todo esto para el resto de la vida, que va a saber que si quiere comer esta quinoa pop, más de 50 gramos, le va a empezar a generar algún tipo de sintomatología. Cuando uno lleva una dieta baja en FODMAP, el comer fuera de casa es muy difícil, ¿ya? Porque todo tiene trigo, todo tiene leche, todo tiene lácteos, todo tiene ajo, todo tiene cebolla. Una buena recomendación que les puedo dar es un restaurante de sushi, ¿ya? Ahí tienen arroz, salmón, camarón, el cebollín le van a dar la parte verde, no les van a dar cebolla, sésamo, evitando como los tempuras, por ejemplo, y el queso crema, pero es una buena opción. La otra opción es que vayan a un restaurante sin gluten y vayan preguntando. Ahí uno tiene que hacer más busquilla, como, bueno, ¿y este alimento le echan ajo, le echan cebolla, que es lo más típico que puede tener un alimento? Yo he encontrado restaurantes sin gluten que, por ejemplo, me puedo comer una pizza, le cambio el queso de vaca por queso cabra, arriba tiene salmón ahumado, alcaparra, y sí estaría súper adecuado. Y la otra opción, que quizás es más fome para ustedes, pero es comerse una ensalada con proteína. Ya las proteínas no tienen carbohidratos, entonces no fermentan y están súper adecuadas en esta alimentación. Y es la base de también cuidar nuestra masa muscular y todo eso. Entonces, hay restaurantes obviamente con proteínas más ricas, no un pedazo de pollo con lechuga, sino que ponen lechuga hidropónica con tomate, con palta y un atún sellado, por ejemplo. Entonces, igual hay opciones, ya si es que quieren salir a comer o cocinar en su casa. Y esto es algo que también recalco mucho en mis pacientes porque llegan muchos comiendo huevo, arroz blanco, pollo y de repente pavo, ¿ya? Pero es como pollo, huevo y arroz. Es como todo lo que comen y papa. ¿Ya? No es así. Esta alimentación no es así. Uno puede usar hierbas, puedes usar especias, puedes usar jengibre, jugo de limón, lima, sal, pimienta y cualquier caldo que no tenga ajo ni cebolla. ¿Ya? No hay que comer fome, hay que ser un poco más creativo quizás y darle un poquito más de tiempo a la cocina. Y como les decía, esto no es toda la vida, son 2 meses que más o menos se mantiene esta alimentación, pero se van a dar cuenta que no tienen que comer demasiado aburrido para que no le tengan miedo a un tratamiento así. Los probióticos se usan mucho también. Bueno, parte de como de mejorar nuestro intestino es alimentación y suplementos. Los probióticos es una parte súper importante, como explicó Catalina, de reparar
idealmente deberían tener glutamina, que es como un aminoácido que va regenerando nuestro intestino, como que esa es su característica. Acá hay algunos ejemplos. Cada probiótico está hecho para cada tipo de patologías, por eso uno no, como que a mí me preguntan mucho por Instagram, ¿qué probiótico recomiendas? Y es como, ¿tienes estreñimiento, tienes diarrea, en general tienes candidiasis vaginales o tienes sobrecrecimiento bacteriano? Como que depende. Por eso uno no puede dar una recomendación de probiótico así como tan a grandes rasgos. ¿Qué otros suplementos a veces se usan para este sobrecrecimiento bacteriano? Los aceites de orégano, el omega 3, las enzimas digestivas y el citrato de magnesio. El omega 3 es un antiinflamatorio natural súper útil. El magnesio tiene varias propiedades que ayudan mucho a este sobrecrecimiento bacteriano. El aceite de orégano es un, ¿cómo se llama? Un anti... Ay, como... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, es como el ajo, ¿ya? Como que es bueno... No, Catalina, ¿te acuerdas la Que palabra? tiene como compuestos antibacterianos también. Eso, es muy bueno antibacteriano, ¿ya? Y las enzimas digestivas para ayudarnos a nuestra digestión cuando estamos con un sobrecrecimiento bacteriano. Esto es súper particular para cada paciente. Hay pacientes que están con enzimas digestivas, pacientes que no, pacientes que están con aceites de orégano y lo hacemos en ayuda de esto, pacientes que no. Entonces, por eso no existe una recomendación tan general. Y bueno, no sé, ahora tú hablas de la candida. Sí. En candidiasis intestinal, en el fondo, es como hablábamos antes de la microbiota, que estaba hecha de muchos microorganismos. No solamente están las bacterias, sino que además tenemos hongos. Y dentro de los hongos, la candidiasis intestinal es algo que es bastante como entre comillas, nuevo porque no se hablaba tanto antes y se habla más desde la medicina funcional. Ya la candidiasis intestinal sería un sobrecrecimiento de este hongo cándida que tenemos normalmente en nuestra microbiota y que, al igual que dijimos al principio de la ecuación, no está para echarnos a perder la vida, sirve para algo. Tenemos que tener un poco de cándida, pero si hay una sobreexposición podemos tener problemas. En general, aquí les vamos a contar como cortito un caso clínico. En el fondo, muchas veces pasa que vemos como todas estas cosas, redes sociales, y como que nos llama mucho la atención y decimos como, sí, estoy hinchada, me pasa todo lo que dijeron en TikTok. Entonces voy y me hago el test de aire expirado. Pero no todo es SIBO en el fondo. Ya aquí era una historia de una paciente que de hecho le pasó eso, que vio la historia en TikTok, entonces pidió el test de aire expirado por ahí, se lo hizo y llegó con el test de aire expirado y en verdad como que probablemente no era eso, ya tenía los mismos síntomas, pero además recalcaba como que hace un tiempo le había empezado a llamar la atención comer más cosas dulces. Ya lo mismo que contamos antes, entonces llegó a la consulta, entonces estaba chata porque igual ya le habían dicho como lo de siempre, que era como psicológico, etcétera, pero dijo como, pucha, en verdad yo creo que me pasa otra cosa y además tenía varios factores de riesgo para sospechar candidiasis y esto lo sacamos con un cuestionario. Este era su examen, le pedimos entonces el examen de candidiasis y le salió mega positivo, o sea, súper, súper positivo, ¿ya? En el fondo tenía una candidiasis alterada. Todos tenemos que tener algo de candidiasis, es normal que nos salga un poquitito, pero que nos salga así como súper alto, eso ya deja de ser dentro de lo normal. Esto es lo que todos tenemos, ¿ya? Los síntomas en general entonces son muy similares, este hinchazón, este malestar, este como meteorismo, exactamente lo mismo, pero se ha asociado hacia un aumento de ganas de comer cosas dulces. Y además en la consulta hacemos un cuestionario para ver si es que hay factores de riesgo. Ya de los factores de riesgo más clásicos está como tener infecciones urinarias a repetición, haber tenido que usar óvulos vaginales por temas de candidiasis vaginales como continua, haber usado corticoides, tener algún tipo de déficit inmunitario. Esos son como varios factores de riesgo que vamos como preguntando en la consulta. Ya acá también, por ejemplo, el uso de omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, como esos medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba de protones, también son factor de riesgo, que eso es bastante típico porque uno suele como, tengo como reflujo, tengo acidez, tomamos esos medicamentos, como de uso muy, muy diario. ¿Ya? Los medicamentos, los antibióticos para la piel, sobre todo, tratamientos para la rosácea, tratamientos para el acné, son antibióticos muy fuertes que están muy asociados al uso de esto. También problemas como, por ejemplo, quimioterapias, haber tenido algún tipo de quimioterapia es importante. El uso de anticonceptivos, como que de repente olvidamos que los anticonceptivos son cosas que no son naturales y también pueden tener asociado algún trastorno de nuestra microbiota. ¿Qué estudios me tengo que realizar? Aquí ya entramos como a lo que es como trastornos gastrointestinales completo.
Cuando nosotros tenemos trastornos gastrointestinales completos, acuérdense que yo les había comentado antes que separamos entre nuestros basales, que podemos sospechar, cosas que no van a cambiar, que son intolerancias, como la intolerancia a la lactosa o este síndrome de intestino irritable, y las cosas que podrían ser más agudas. Entonces, siempre, 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 porque es muy importante ir a descartarlo, tenemos que ir a buscar enfermedad celíaca. Entonces, no sirve que nos hagamos solamente un test de SIBO, sino que tenemos que ir a descartar que no sea una primera presentación de enfermedad celíaca, y eso puede ser en cualquier momento y a cualquier edad y a cualquier persona. Entonces es importante ir a buscarlo, ¿ya? Además de eso, dependiendo como los síntomas de la persona y las como sospechas que tengamos, vamos a pedir una eco abdominal, por ejemplo, si estamos sospechando algo a la vesícula o del hígado, vamos a tomar el test de aire expirado para ver el tema del SIBO, vamos a hacer un estudio completo de diarrea crónica, que ahí muchas veces puede ir estudio de la glicemia, porque la diabetes también tiene como síntoma eso, problemas a la tiroides también tiene como síntoma eso. En el caso del sobrecrecimiento bacteriano, les habíamos comentado que vamos a ir a buscar déficits nutricionales asociados, y para la cándida en especial, anticuerpos de cándida. Cuando hacemos endoscopías y colonoscopías, generalmente si hay banderas rojas o cosas que nos asusten o nos llamen un poquitito más la atención. Y de nuevo, ¿quién lo trata? Los mismos que el SIBO, ¿ya? O sea, alguien que sepa en dieta de candidiasis, alguien que sepa de dieta en sobrecrecimiento bacteriano, alguien que sepa de alimentación en Helicobacter pylori, alguien que sepa de alimentación para baja en FODMAPs de síndrome de intestino irritable, y de los médicos, los gastroenterólogos y los nutriólogos generalmente. ¿Por qué es importante? Porque, como hablamos antes, todos estos problemas de los desórdenes en la microbiota podrían provocarnos esta permeabilidad intestinal aumentada, que a la larga nos provoca un estado proinflamatorio generalizado, y los estados proinflamatorios generalizados son problemas, factores de riesgo para enfermedades autoinmunes, que en el fondo los gatillan, y además pueden ser como factores asociados como factores de riesgo cardiovascular en enfermedades como la diabetes o incluso patologías tumorales. ¿Cómo se trata la candidiasis? Siempre vamos a ir a buscar la causa, ¿ya? Como qué nos pasó. Estamos usando quizás corticoides porque los estamos tomando así, porque sí, a cada rato. Estamos con algún problema tipo algunas bajas de defensa, etcétera, para tratar de corregir lo que nos está pasando. Pero al igual que en el sobrecrecimiento bacteriano, vamos a ir a matar el exceso, pero ahora en este caso con un antifúngico, no con un antihongo en vez de un antibiótico. También suplementos, pero específicos para la cándida, y la dieta, ¿ya? Y de los suplementos en general, aquí ya sí usamos el aceite de orégano, que además de ser como que tiene algún rol antibacteriano, también tiene rol como antifúngico, ¿ya? Y ácido caprílico, glutamina, de nuevo se empiezan a repetir. Bueno, como dietoterapia, en general, en la dietoterapia de la cándida eliminamos carbohidratos, porque como le explicaba, la cándida se alimenta como entre comillas de los carbohidratos y los azúcares, y los alimentos altos en sulfuro. Entonces, eliminamos azúcares refinados y carbohidratos simples, cereales, frutas. La alimentación de cándida es cortita, son solo 2 semanas, y después dejamos una alimentación un poquito más liviana, estilo baja en FODMAPs. Y esto hace que estas 2 semanas llevamos una alimentación un poquito más estilo cetogénica, ya como sin carbohidratos. Los alimentos con alto contenido de levadura también se eliminan. Los productos procesados y refinados, obviamente cualquier nutricionista siempre estamos a favor de eliminar estos productos, pero la cándida es súper importante. Los lácteos convencionales, se dejan lácteos vegetales, sobre todo leche de coco y almendras, bebida vegetal, perdón, de coco y almendras. Las carnes procesadas y las carnes rojas, en general dejamos como carnes blancas, pescados, algunos pescados, ni siquiera son todos, alcohol, bebidas carbonatadas, las legumbres se eliminan, y los fermentados. La dieta de cándida es una dieta que a mí me cuesta dejar, ¿ya? Porque como nutricionista me cuesta mucho hacer dietas muy restrictivas, que esta sí es una dieta que yo consideraría restrictiva, pero tenemos que pensar que esto es en pos de un tratamiento de una patología que solo van a ser 2 semanas, y después esta patología con este tratamiento va a ir mejorando. Ya no estamos intentando bajar de peso ni bajar el porcentaje de grasa, no hay que verlo así. Estamos sanando y tratando nuestro intestino. Vamos a dejar un espacio para preguntas de 20 minutos, ya, para que nos vayan haciendo las preguntas. Hagámoslo ordenado, por favor. Si me las pueden escribir y yo las voy a ir leyendo a Catalina y las voy leyendo, sería lo ideal, ya, para poder hacerlo de manera ordenada y poder leer todas las preguntas en estos 20 minutitos que tenemos. Ya, había una primero que Daniela Gómez preguntó si la Helicobacter pylori o el SIBO se contagia. Ya, mira, la Helicobacter pylori en verdad es súper controversial, porque hasta el día de hoy no se sabe bien
hay como muchas teorías de dónde viene, ¿cachai? Lo tenemos también como flora comensal, pero también el sobrecrecimiento puede ser por varios factores, incluso se ha hablado de que puede partir estando como en la tierra, ¿cachai? O sea, como cuando somos chicos, y hay personas que sugieren que podría como contagiarse persona a persona. Si hay muchos factores de riesgo, se podría como evaluar la posibilidad de hacer el mismo examen en deposiciones a la pareja, por ejemplo. Perfecto. ¿Y el No, SIBO? no es contagio. No es contagioso. Daniela, ¿tienes otra pregunta? Porque sigues con la mano levantada. Daniela Gómez. Hola, no, ninguna otra pregunta. Perfecto. Jennifer, Neira, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cuánto es el tiempo implicado en que la mucosa se desinflame una vez iniciado la dieta suplemento y probióticos? Bueno, mediante estudios y se ha visto que más o menos la mucosa gastrointestinal se demora entre 2 a 3 meses en producir esta desinflamación y como mejoramiento de todo este como ambiente inflamatorio. Ya por eso uno como nutricionista deja la dieta idealmente por 2 meses. Sí, en general es como un recambio celular completo. Yo siempre les pongo como el ejemplo de que se hicieron una herida, por ejemplo, y al principio se va a ver como todo abierto, después una telita como piola, después se va a ver como una costra, después esa costra se va a salir, se va a ver rosado, después recién de mucho tiempo lo van a ver como la piel normal. Es lo mismo que está pasando, pero dentro de nosotros. Entonces se demora bastante. Por favor, dejen las preguntas escritas para así poder tener un orden. Gabriela Pino preguntó, estoy en tratamiento, pero me di cuenta que el omega 3 Up tiene sorbitol. ¿Hay problema con ello? No, en general la cantidad de sorbitol que tiene el omega 3 up no es tan alto como para generar algún como desencadenante, pero todo esto es persona a persona. Si tú notas que estás súper bien y solamente el suplemento te está causando algún problema, hay que sacarlo. Magali Herrera preguntó, una consulta, ¿qué probióticos recomendaría específico para candidiasis? Tengo los síntomas, exámenes positivos, candidiasis recurrentes, implementé Proteum F, pero hago los tratamientos y no mejoro. Quería utilizar otro tipo de suplemento, pero no sé cuál. Pero estás como con algún tratamiento, o sea, lo importante es el antifúngico Me hicieron como una, específico, eso es lo más importante. me hicieron un antifungigrama y no es resistente a nada. Tomo fluconazol, pero vuelve a recurrir. La La que el verdad es fluconazol que es el mejor. la matrona que fue en este caso me indicó que mientras no tuviera síntomas, la dejara ahí. Así me dijo. Y la verdad es que he estado tomando probióticos, 2 probióticos al día, Protein I y Protein F, y no he tenido síntomas sentirlos en la zona, pero yo ahora me estoy hinchando demasiado, tengo una así como si tuviera colon irritable y yo siento que cándida y obviamente a veces tengo molestias también al orinar y me hago, por ejemplo, el urocultivo y no tengo bacterias, entonces siento que quizás la cándida puede haber migrado. El fluconazol en general, bueno, primero tener muchas como candidiasis vaginal es como factor de riesgo para considerar que uno pudiese tener una candidiasis intestinal. Es distinto el examen que se toma como en cultivo, ya para tener candidiasis como positiva vaginal, al que se toma para ver candidiasis intestinal. Son distintos. En general, el fluconazol es un buen medicamento que puede ser como de primera línea, pero se ha visto que igual tiene un poquitito como de resistencia. Entonces, en general, en candidiasis ya intestinal, o si ya has tomado fluconazol otras veces, obviamente uno ya no sigue insistiendo con la familia de los fluconazol y como esa familia, sino que ya usamos otro medicamento, otro antifúngico, ya que en general lo dejamos por 10 días en dosis como alta y después vamos como complementando con el ácido caprílico y el aceite de orégano, como decíamos acá. Pero no te recomiendo seguir usando fluconazol si es que ya sabemos que no funciona. Tendremos que cambiar el antifúngico. Muchas gracias. ¿Y probiótico? Probióticos, lo que pasa es que en general yo no les recomiendo usar probióticos si es que tienen una infección, porque tienen que pensar que los probióticos son un exceso de, o sea, son bichos. Si ustedes tienen un sobrecrecimiento bacteriano o sospechan, o tienen un sobrecrecimiento de algún hongo y estamos tomando más bichos, estamos como agregando más cosas a donde ya hay mucho. Entonces lo ideal es como regular, balancear y de ahí elegir el mejor probiótico para cada cosa. Muchas gracias. Constanza Acuña pregunta, ¿el uso de Isotretinoína. sí, durante la adolescencia puede interferir en desencadenar SIBO? Totalmente. La isotretinoína es justamente de los antibióticos que estábamos hablando que son factores de riesgo, tanto para el SIBO como para candidiasis. De hecho, es de las preguntas de factores de riesgo que se hace dirigidamente. Perfecto. ¿Este tipo de trastorno tiene relaciones entre sí? Ejemplo, si tuviera la bacteria Helicobacter, ¿puede terminar con SIBO?
Sí, en general el tratamiento, más que nada, de la Helicobacter pylori, con los antibióticos que se utilizan para tratar la Helicobacter pylori, son muy desencadenantes de un sobrecrecimiento bacteriano y son tan desencadenantes de un sobrecrecimiento bacteriano que hoy en día el tratamiento de Helicobacter pylori se da con probióticos para tratar de evitar esto en el fondo. Constanza pregunta, si haces el tratamiento y estás con anticonceptivos, ¿tienes que dejarlo para hacer el tratamiento? No. Karina pregunta, hola, el año pasado estuve con varios cuadros respiratorios y por tanto con antibióticos, también con infección urinaria varias veces. ¿Eso sería como para pensar síntomas de candidiasis? De nuevo, perdón, lo voy a leer yo que no caché. Varios cuadros respiratorios y con ¿Ya? mucho antibiótico el año pasado y infección urinaria. Si Ya. podría pensar en candidiasis. Sí. En el fondo, como tuviste tantos tratamientos antibióticos, es un factor de riesgo. Más tener como candidiasis vaginales a repetición es otro factor de riesgo. Entonces, no es que uno asuma que tienes candidiasis intestinal, pero sí son varios factores de riesgo que ya te motivan por lo menos a pedirte el examen. Mary pregunta si el SIBO se puede tratar con opciones naturales como el aceite, dieta, probióticos. Mira, esto es súper controversial, ¿ya? No es un no rotundo, pero la verdad es que el sobrecrecimiento bacteriano, y, igual que la Helicobacter pylori, han generado cada vez más resistencia antibiótica. O sea, ya de hecho es cada vez más difícil matarlos con antibióticos, entonces llegar a pensar que los vamos a poder matar sin algo como mucho más fuerte es como bastante difícil. En general, cuando uno hace la dieta baja en FODMAPs y hace como el tratamiento con aceites o con suplementos, efectivamente uno se siente mejor porque no estás generando la comida suficiente para que el bichito genere este gas y genere esa inflamación. Pero una vez que volvamos como a la parte de la reincorporación, esos bichos no se van a ver muertos, porque no es que se mueran de hambre como yo lo he visto por ahí que dicen, no, no les den la comida porque se van a morir de hambre. Eso no pasa, los bichos igual van a encontrar de qué alimentarse. Ya no es como que dejamos los FODMAPs, entonces ya no tienen más comida y morirán de hambre, en verdad van a seguir ahí. Entonces, generalmente son casos que después vuelven y que igual hay que darle los antibióticos. Yo no soy tan pro fármaco, ya en verdad a mí también me gustan las cosas naturales, ojalá no tener que utilizarlos nunca, pero hay patologías en las que en verdad es mejor hacerlo bien de una porque ya la dietoterapia es bien restrictiva como para tener que estar haciéndola 1, 2, 3, 4 veces. Esa es mi recomendación. Sí, Fabiola pregunta, en las red flags de Cándida, por ejemplo, Cándida vaginal, ¿cuántas veces ya al año sería como decir, como quizás tengo un intestinal, como Ya. para preocuparse? En general, una vez al año, o sea, en general, una vez en la vida es como random y como que ya podría haber pasado. Pero si, por ejemplo, incluso te pasa una vez al año, todos los años, igual es raro, ¿cachai? Porque no deberíamos tener candidiasis todos los años. Entonces, con una vez al año que te pase, ya empieza como a llamarnos un poquito la atención. Es como, ¿por qué? ¿Ya? Y ya, por ejemplo, si tenemos 3, 4 veces al año, es como ya, demasiado, ¿cachai? Como que algo está pasando ahí. Jennifer pregunta, ¿cada cuánto tiempo cuánto tiempo dura cada etapa de la dietoterapia de SIBO? Bueno, la primera etapa, en general uno lo deja 2 meses, por lo que explicó Catalina, que es como esta herida, que, como esa costrita que sanara. La segunda etapa depende del paciente y de qué tan buena como qué tan bien puede llevar esta dieta. Hay como una reincorporación más larga y una más acotada. En general yo utilizo un poquito la acotada porque ya 2 meses, más la acotada que se demora como un mes y una semana, un mes y medio, ya es harto tiempo con esta dieta que cuesta salir, o sea, que cuesta seguir, pues, sobre todo como por las salidas, como que uno en la casa está en un lugar seguro, puede cocinar súper bien, puede comer alimentos adecuados, pero cuando sales de tu casa, ahí se vuelve un poquito difícil. Y bueno, la tercera etapa ya es de personalización, que eso no es como una etapa, sino es que decirte cómo deberías, qué alimentos en tu caso generan un malestar y esta es una dieta que se sigue como toda la vida. Por ejemplo, si eres intolerante al fructano, yo te doy los alimentos altos en fructano, que deberías tener ojo con estas cantidades y eso es algo que puedes seguir toda tu vida, básicamente. Bueno, ¿puedes explicar nuevamente el procedimiento del examen del aire expirado? Pregunta Scarlett. Ya, en general lo que van a hacer es darte lactulosa, ¿ya? Y con eso van a medir después de esa ingesta en el cuánto vas a generar de los gases que se miden en el test de aire expirado, que serían el hidrógeno y el metano. Y ese hidrógeno y metano se va a cuantificar en una línea de tiempo que nos va a marcar como desde el tiempo cero hasta generalmente se puede demorar como 2 horas más o menos, etcétera, como dependiendo como el lugar y el protocolo, y te van a marcar, no en todos los lugares, lo ideal es que lo hagan, pero no en todos los lugares lo hacen, el tiempo orosecal, que es lo que se demora en pasar desde que lo ingeriste hasta que ya pasó al colon.
Sí, acá preguntan si es bueno hacer un ayuno prolongado por más de 3 días para regenerar la microbiota. No, en general no se recomienda, como no hay evidencia que un ayuno prolongado de más días regenere la microbiota. De hecho, como incluso un ayuno intermitente, hay como bastante evidencia controversial. No es como que vaya a mejorar directamente la microbiota, puede mejorar indirectamente otros mecanismos, ponte tu insulinoresistencia y ese tipo de cosas, pero en general no. En general igual se recomienda utilizar algo de probióticos como para lograr un balance inicial. Exacto. El ayuno intermitente puede ayudar un poco a la inflamación abdominal. Como no estamos comiendo, como que las bacterias no se están alimentando, no están generando gas y no nos estamos hinchando. Entonces, una opción, si es que estamos muy hinchados, quizás hacer un ayuno, el de 12 horas es el que recomiendo uno siempre fisiológico, que es comer, no sé, a las 8 de la noche, tomar desayuno a las 8 de la mañana, para que funcione algo que se llama complejo motor migratorio, que si lo hablamos en simples palabras, como que limpia el intestino. Entonces esto ayuda harto a la inflamación abdominal, pero no es que se cambie la microbiota, se recambie la microbiota ni nada así. Romina pregunta que me pasó últimamente, ando con dolores de guata y además nunca había tenido flema. Que últimamente tiene flema. ¿Está relacionado con lo de la guata, la flema? En general, ahí lo que estábamos hablando dentro de las cosas que son el activar nuestros sistemas de defensa, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, síntomas abdominales, que nos hinchamos, etcétera, bla, 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 por mucho tiempo, puede ser que esté activado nuestro sistema de defensa de manera exagerada, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo súper personal, yo tengo asma y tengo un asma súper severo y antes de yo ser como más especialista en esta área, incluso antes de ser nutrióloga, mi broncopulmonar me dijo que yo ya tenía que usar terapia biológica. Ya la terapia biológica es como que ya mi asma era tan severo que no respondía a todos los medicamentos que yo estaba utilizando. Me dijo que yo ya no podía hacer deporte. Tampoco es que me gustara tanto hacer deporte, entonces para mí no fue tan terrible, pero igual era como, pucha, en verdad, la terapia biológica cuesta como 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales, entonces igual era como chuta, en verdad, hasta dónde llegué, ¿cachai? Y me empecé a meter más en el tema de la microbiota, del tema de la relación que tenemos entre nuestro intestino y todas las otras cosas. Y como está mega activado este sistema de defensa, hay una mayor activación de toda la respuesta defensiva de las mucosas. Entre esas mucosas está la mucosa nasal, la mucosa de los sinusoides y la mucosa como de nuestro árbol bronquial. Por lo tanto, mi estado como proinflamatorio, que además como yo tenía asma, yo tengo una intolerancia a la histamina, entonces cada vez que yo comía cosas con histamina me generaba aún como un empeoramiento mayor de mis síntomas de asma. Y yo ahora llevo una dieta, obviamente, cuidándome con las cosas que yo sé que yo no puedo comer y yo no tengo que usar biológicos, hago deporte muy normal. Se me pasó también mis crisis de rosácea que tenía y además ya no uso ni siquiera tantos medicamentos, uso un solo puff y un solo antialérgico y nada más. Entonces, como que tiene todo que ver. Exacto. María Solange pregunta, después de una operación de apéndice me cambió la microbiota. ¿Es posible que se baje de peso o puede ser la Helicobacter? No necesariamente tiene que ser la Helicobacter la baja de peso, el SIBO en general, cuando nosotros lo vemos en la universidad, es una patología que está dentro de lo que se llaman síndromes malabsortivos, ¿ya? Cuando uno tiene un síndrome malabsortivo, en el fondo uno puede tener dos cosas: aumento de peso porque hay un trastorno del control de la glicemia y de la insulina desde parte del intestino, ¿ya? Y déficits nutricionales, en el fondo tenemos un aumento de peso, pero eso no quiere decir que estemos bien nutridos, o podemos tener como una mala absorción a tal nivel que empezamos a tener una baja de peso como aumentada constante y tenemos diarrea, diarrea, diarrea. Entonces, en general, después de una cirugía bariátrica, cuando hay un cambio o sea, perdón, también en la cirugía bariátrica, pero cuando hay una cirugía del tracto digestivo, podemos tener cambios en la microbiota y podríamos tener una baja de peso asociada a un síndrome como malabsortivo. Hay más síndromes malabsortivos, no solamente el SIBO, entonces hay que ir a buscar ahí qué más puede estar pasando. Gabriela pregunta, ¿qué es lo que pasa si uno se equivoca una vez en la dieta un día, pero retoma? ¿Arruina el tratamiento? Yo creo que se refiere a la alimentación y no, con una vez que te equivoques no vas a arruinar el tratamiento completo, pero si uno lo piensa ahí, el lunes me invitó mi jefa a comer y comí algo que no podía, el martes salí con una amiga, el miércoles o el fin de semana me tomé una copita de alcohol, ahí ya se empieza a arruinar un poquito el tratamiento porque esta herida que estamos intentando curar no se va a mejorar completamente.
Pero si es una vez porque justo fue tu cumpleaños en el tratamiento y te tomaste una champán y una copita de vino, no vas a arruinar todo lo que es avanzado. Eso es súper importante porque como son dietas súper restrictivas, empieza a generar mucha como ansiedad en algunas personas. De hecho, nosotros trabajamos en la clínica con el tema de ver la salud mental. Si hay personas que están con una ansiedad muy grande, hay que verlo con psicología. Se pueden dejar medicamentos para la ansiedad, que no es lo ideal, porque obviamente estamos hablando que el exceso de fármacos puede producir estos trastornos, pero obviamente uno trata de ir viendo cómo equilibrar, ¿cachai? Como salud mental, con el tratamiento, para ir cumpliendo todas las cosas. Y pasa mucho que de repente se salieron porque por A, ese motivo, y se empezaron a sentir mal de nuevo y tienen que acordarse de los que les dije la otra vez. O sea, hace un ratito, si el antibiótico lo único que va a ser matar los bichos, entonces no se van a hinchar, no van a generar tanto gas, pero todo ese recambio celular todavía está trabajando. Entonces, si salen un ratito, puede ser que vuelvan a tener un poquito de síntomas y que tengan un poquito de inflamación y que tengan un poquito de diarrea, y eso no significa que se echó a perder todo el tratamiento, sino que significa que ese intestino todavía no está sano y está reaccionando simplemente a la comida nueva que le pusimos. Exacto. Bueno, el tratamiento antibiótico para el Helicobacter se acompaña de dieta igual. No hay una dieta específica para el tratamiento del Helicobacter. Lo que uno hace, en general, la Helicobacter a veces se acompaña de un poco como de dolor abdominal, como de gastritis. Uno trata más por ahí, como eliminando el alimento picante, el alimento irritante para el tracto, o sea, para el estómago. Y yo he visto que también puede tener beneficios como contarle a un paciente cuál es una dieta baja en FODMAP, que ellos sepan más o menos qué alimentos son muy desencadenantes y disminuirlos, porque el tratamiento de Helicobacter, al ser como pesado, entre comillas, como que igual es fuerte, el llevar una dieta más parecida a la baja en FODMAP disminuye la sintomatología nomás, solo por eso. No es que esa sea la dieta para el Helicobacter, pero se van a sentir un poquito mejor. No sé si quieres agregar algo más. ¿No? Bien, estoy de acuerdo. Romina, si alguien tiene SIBO o cándida, ¿significa que tiene que estar siempre en control o una vez que uno sana ya pasó? Estas dos patologías son recurrentes, pero no necesariamente. O sea, en el fondo no es como que sí o sí te va a pasar de nuevo, pero si uno continúa con las cosas que son factores de riesgo, podría volver a pasarnos. En ese caso no es necesario que estés como en controles como constantes, pero sí si vuelves a tener sintomatología similar, sería bueno como volver a repetir los exámenes y ver si es que tuviste una recurrencia. Gabriela dice que las enzimas digestivas la destruyeron, me daban dolores terribles en el abdomen bajo y diarrea. ¿Es normal? Así como que sea normal, no, pero las enzimas digestivas en general van indicadas persona a persona. Los tratamientos suelen tener muchas cosas, entonces uno trata como de no encarecer los tratamientos y como ir fijándose en la persona y como ir siguiéndola a ver qué cosas va a necesitar extra o qué no. Personalmente yo dejo las enzimas digestivas cuando tienen mucha sintomatología y si no tienen mucha sintomatología vamos observando si las van a necesitar o no. Ya, entonces si a ti te cayeron mal, definitivamente no las necesitabas. Cintia pregunta si como tomar probióticos te puede generar un SIBO. Por ejemplo, a ella le pasó que después de tomar yogur con muchos probióticos se le genera ese problema. Es como lo que estábamos conversando antes, que nos preguntaron como qué probiótico puedo tomar ahora. Ahora, si están sospechando que tienes un SIBO o que tienes una candidiasis, mejor no tomar nada por el momento hasta poder como reparar y balancear, porque si ya estamos sospechando que tenemos un exceso de meternos más, nos va a molestar. ¿Ya? Entonces, sí, depende del probiótico que usaste, depende como qué cepas utilizaste, depende para qué efecto era el probiótico que estabas usando, depende qué combinación tenía. No es que te vaya a generar un SIBO, pero sí te podría haber generado alguna sintomatología como incómoda. Vania pregunta, tengo SIBO por segunda vez. Como coincidencia las dos veces fue de tratamiento por resfriado. Pero esta segunda vez no pasa. ¿Puede ser que tenga SIBO y cándida al mismo tiempo y no solo SIBO? Puede ser que tengan las dos cosas de todas maneras y además, cuando uno ya ha tenido esto, una manera buena de protegerse es que cada vez que vayas a tener algún tratamiento largo con cualquier cosa, te protejas con probióticos. Es decir, tú terminas tu tratamiento y después más adelante tienes que tener algún tratamiento de cualquier cosa con antibióticos o con antiinflamatorios. Entonces tomamos probióticos por un tiempo para proteger nuestra microbiota ahí también. Gabriela pregunta si en el tratamiento con SIBO se puede combinar en un tiempo de comida alimentos medios en FODMAPs. Bueno, yo como nutricionista lo dejo con alimentos bajos en FODMAPs, porque si uno va combinando los FODMAPs empiezan a generar sintomatología. Esta dieta también se usa para un síndrome de intestino irritable, y en ese caso uno es un poquito más flexible, como que los alimentos medios en FODMAPs, por ejemplo, unos cereales que tienen un poquito de miel se pueden utilizar de vez en cuando, pero en el tratamiento del SIBO yo no los dejo. Mary pregunta, ¿depende de la cantidad de isotetreonina?
tengo sospecha de SIBO y tomo 20 ml de ese medicamento a la semana. No depende, no es dosis dependiente, o sea, obviamente a más tiempo que llevemos, más probabilidad hay de que se haya provocado una disbiosis, pero no es dosis dependiente, da lo mismo si tomamos un poquito de isotretinoína o si tomamos una dosis muy alta. Puede ser gatillante igual. Carolina pregunta, ¿el citrato de magnesio sirve para el SIBO y para la cándida o solo para el SIBO? En general, el citrato de magnesio lo vamos a utilizar como medio para reparar el intestino, entonces no es tanto que sea como para SIBO o para cándida, sino que es para el desorden intestinal, entonces sí nos va a servir para ambas en caso de que sea necesario para ese paciente. Hay ocasiones que tienen trastornos digestivos que a lo mejor el citrato de magnesio no es tan necesario. Gabriela dijo, estoy en tratamiento de SIBO, pero aún sin antibióticos, pero con dieta baja en FODMAPs. Próxima semana comienzo con antibióticos, pero ya me dejó la doctora probiótico. ¿Está mal? Pucha, mira, en verdad yo como profesional no me puedo meter en el tratamiento de otra colega, ya eso es como súper feo y eso no se hace, ya, pero no habría sido mi elección. ¿Qué infusiones recomendarían para bajar la inflamación y dolores de estómago por el SIBO? Bueno, la infusión de manzanilla es una de las que mejor funciona para la inflamación abdominal, sobre todo si es de manzanilla de Mahón, que es como la florcita de la manzanilla. Búsquenla, yo he visto que en farmacias no la tienen, por ejemplo, en varios lugares como más naturales, no en Adagio Teas, por ejemplo, pero en un lugar como que tienen la hierbita, pueden encontrar la manzanilla de Mahón que ayuda muchísimo a la inflamación abdominal. Ojo que la manzanilla sí genera un poco de estreñimiento, así que si tienden más al estreñimiento, no se recomienda un alto consumo de manzanilla. Javi dice, hola, soy parte del programa de Leila. Uno, necesito una orden para hacerse el test de cándida intestinal. No entendí bien cómo era. Sí, el de Candida es, lo que pasa es que el que explicamos es el test de aire expirado, pero el de Candida es un examen de sangre y sí se necesita orden médica o de nutricionista. Claro, en general para todos los exámenes se necesita una orden. Uno no puede llegar a una toma de muestra y decir, hola, quiero medirme si tengo resistencia a la insulina. En general, todo tiene que ser recomendado por un médico porque tiene que ver el médico qué examen necesitas tú en tu caso. Helen pregunta si es posible que con tanta inflamación, que literal parece una embarazada, se me incruste la costilla a ratos y me sienta muy incómoda. Sí, o sea, es demasiado literal que uno parece embarazada. Tengo pacientes que me han dicho, como me han preguntado en el metro si estoy embarazada y ese fue como mi punto de quiebre para consultar, como que ya era demasiado. Alguien pregunta que sigo con rifaximina y neomicina, y con la neomicina se ha dado cuenta que siente como un vacío con dolor en el estómago, si es normal. La neomicina es súper fuerte y en general siempre se recomienda comer harto, una comida importante antes de tomar la neomicina porque es de los medicamentos antibióticos que genera esa sensación justamente como de vacío y malestar. Tiene mucho RAMS gastrointestinal, efecto adverso gastrointestinal. Exacto. Camila Idacache pregunta, tengo cándida y SIBO. Empecé con el de cándida, pero en un mes tengo un viaje. ¿Podría esperar, por ejemplo, el mes, ir de viaje, volver y empezar el del SIBO? O sea, de poder se puede, ¿eh? Pero no es lo recomendable en general. Ya, en el fondo, lo ideal sería tratar de hacer las dos cosas pegadas porque igual están muy relacionadas entre ellas. Ahora, si haces el de candida, probablemente vamos a lograr mejorar el tema de la candidiasis y no necesariamente porque te salgas de la alimentación vas a generar otra candida de nuevo, ¿ya? Pero el del SIBO, ojalá sí hacerlo perfecto y en ese caso ya mejor hacerlo después del viaje porque hay que ser realista y en el viaje no lo vamos a seguir. Muy difícil. Para saber si tengo SIBO, ¿debo tener todos los síntomas, hinchazón, meteorismo, diarrea, o basta con tener la hinchazón excesiva con ciertos alimentos? O, por ejemplo, comer algo y tener diarrea. Puede ser solamente una pequeña hinchazón incluso, así como que ya no nos parece normal, como que se salió de nuestros patrones normales de vida y eso ya nos hace sospechar que hay algo raro y tendríamos que ir a buscar dentro de las otras cosas. Acuérdense que hay más cosas que podrían ser y no solamente SIBO. Jennifer pregunta si el tratamiento antibiótico para el Helicobacter, ¿con qué probióticos se acompaña y con qué frecuencia? Yo actualmente estoy en el primer mes de dietoterapia, suplemento y probióticos por SIBO y ahora salí positiva para el Helicobacter. Ya. Para el Helicobacter en general dejamos como el tratamiento para evitar tener un SIBO. Si ya tienes SIBO, ya no tiene sentido que te tomes el probiótico como para el Helicobacter para evitar el SIBO porque ya tenías el SIBO, ¿ya? Ahora, en general hay un probiótico nuevo, chileno de esto, que salió para la prevención del Helicobacter pylori y encuentro que es uno de los mejores avances científicos así heavy, así que yo recomendaría como utilizar ese.
de ahora, que salió hace poquitito, ¿ya? Así que ahí yo se los voy a pasar, se lo voy a dejar a la Leila para que lo suba en la clínica, pero me parece la mejor alternativa. ¿Cómo se relaciona la fatiga, cansancio con el SIBO? Lo que hablábamos como de los déficits nutricionales en general. Si ustedes tienen como una falla en la mucosa, en el intestino, en las células, vamos a tener sí o sí una dificultad para absorber nutrientes. Y hay muchos micronutrientes que no solemos medir en la práctica clínica como a nivel plasmático porque nos interesa más cómo están intracelular y eso no se mide. Entonces, si yo te los mido como en plasma, en sangre, y me salen normales, tal vez está bacán en sangre, pero eso no me importa. A mí me importa cómo está intracelular y eso no lo podemos medir. Entonces, en general, uno va haciendo como asociaciones. Por ejemplo, la vitamina D, que es una vitamina liposoluble, suele estar baja en estos problemas y eso como que uno como que amplía y dice como probablemente también voy a tener baja la vitamina A, voy a tener baja la vitamina E y voy a tener baja la vitamina K, porque son vitaminas que se absorben más o menos de manera similar, ¿ya? Entonces, después de eso, uno puede como pensar en reparar cosas. Y además tenemos como trastornos tiroideos como leves, o encontramos un Hashimoto, por ejemplo, tenemos que pensar que además podríamos tener asociados déficit de micronutrientes como el selenio, el zinc, el magnesio, el fierro. Entonces, en ese ámbito empezamos como a reponer esos como micronutrientes también. Luego de un tratamiento de SIBO, seguí con síntomas, pero especialmente náuseas y una molestia en la garganta, como si tuviera algo. ¿Tiene relación con SIBO o con otra cosa? Tengo SIBO mixto, pero solo me trataron el de hidrógeno, no el de metano. Náuseas y molestias a la garganta son síntomas un poquito más altos y podríamos estar sospechando ya como de alguna gastritis o podríamos pensar en alguna cosa como que puedes tener el Helicobacter pylori. El SIBO, ¿cómo se podría relacionar con reflujo, con cosas así? Muchas veces cuando es mucha la inflamación podemos tener un efecto masa tipo como las embarazadas, sobre todo si tenemos algún daño anatómico en la válvula desde el esófago con el estómago y poder tener como facilitar este aumento de efecto masa, sube el estómago y tenemos un poquito más de reflujo. Pero no debería tener una relación directa, ya sería como empezar a buscar cosas así de ese tipo más rebuscadas. Carolina pregunta que le llama la atención entre el deseo de comer cosas dulces y la candidiasis. ¿Podría ser un síntoma por sí solo, así como tengo ganas de comer cosas dulces, tengo candidiasis? No necesariamente un síntoma por sí solo, o sea, si solamente tengo como ganas de comer dulce, no sería mi primera alternativa pensar en una candidiasis, sino que sería mi primera alternativa pensar quizás en una insulinoresistencia, ¿ya? Pero si estoy pensando en una insulinoresistencia y además tengo un poquito de malestar gastrointestinal, uno ya ahí podría empezar a ahondar un poquito más y decir como, ya, tal vez por aquí sí hay una candidiasis. He tenido ambas cosas, siempre con recaídas. Ahora estoy probando la dieta del genotipo, eliminando la mayor cantidad de FODMAPs, ya que conozco las dietas anteriores. ¿Qué opinión tienen de esta? A mí no me gusta mucho la dieta del genotipo, en general no tiene mucha evidencia. La verdad es que como en toda dieta, uno baja de peso cuando se compromete. Ya la dieta del genotipo se utilizó mucho para la baja de peso y no para otras cosas. La dieta del genotipo en general cumple esa como realidad. Cuando uno se mete en una dieta y la sigue al pie de la letra, lo más probable es que si es muy restrictiva, bajemos, ¿ya? Pero no tiene como evidencia fuerte. Si funciona para bajar de peso algunas personas, sí, probablemente sí, pero... La restricción calórica principalmente. Uh-huh. Ya, ¿el consumo de colágeno podría complicar el SIBO o la candida? No debería como perjudicarlo ni complicarlo, pero en general todo lo que sea reponer déficits nutricionales o reponer cualquier cosa estructural que uno quiera, como por ejemplo el colágeno, se recomienda hacerlo después porque estamos asumiendo que tenemos un intestino que está dañado y que le dificulta como absorber cosas, por lo tanto no tiene sentido que estemos tomando las cosas antes porque las vamos a perder y nadie quiere botar su plata. Entonces, en verdad, hay que suplementar después, cuando pensemos que nuestro intestino ya está más sano. Exacto. Para el examen de deposiciones, ¿tengo que tomar leche porque eso acelera que vaya al baño o tengo que esperar que me den ganas de manera natural? Depende, en verdad, porque en general cuando a ti te piden un examen de deposiciones te van a dar todas las instrucciones de las cosas que tienes que hacer y qué alimentos tienes que evitar y cuáles no, ¿ya? No es necesario que tomes leche para apurar el tránsito. Si tú tienes un buen tránsito gastrointestinal, tienes que esperar lo normal nomás para tomártelo. Exacto. Gabriela, esta es la última. ¿Las trazas también se evitan? Bueno, en el caso de una dieta baja en FODMAPs, que se elimina el trigo porque tiene fructanos, no tienen que estar, me llevan pacientes preguntando esto, como si tienen que evitar las trazas de lácteos y de trigo, y no es tan necesario, no es necesario ser tan estricto. No son celíacos, ya no tienen que tener ojo con las trazas, porque a los celíacos les genera un daño en el intestino el comer las trazas de gluten. En su caso, no tienen que estar leyendo todos los alimentos para ver si tienen trazas. Bueno, y nos alargamos un poquito, esta clase va a quedar grabada. Entiendo que para muchos como que puede ser mucha información, un poquito rápido, entonces por eso suelo grabar las clases,
la que quiera verlo grabado me habla por mensaje y yo les mando la grabación. Ahora se tiene que descargar de Google Meet, que se va a demorar un tiempo, la tengo que subir, así que es probable que no la tengan media hora, tienen que esperar un ratito, ¿ya? Pero ojalá es que les haya gustado esta masterclass. Cualquier duda nos pueden preguntar a mi Instagram, al de la clínica, al de Catalina. Y bueno, gracias a todos por aportar. En mi historia vamos a estar siendo súper transparente con lo que vamos a ir aportando el 100% de lo que recaudamos. Muchas Bien, gracias. muchas gracias por participar, en verdad estamos muy contentas y esperamos que les haya gustado.